Buenas noches, estimados estudiantes. Bueno, estamos el 50 más 1. Ok, vamos a ver por acá. Hace un rato se me fue el internet. Bueno, se logró recuperar ahorita. A ver, estábamos haciendo las programaciones, ¿no? Estábamos analizando la aplicación del reservorio. Vamos a terminar con esa explicación para ya ponerles la tarea que sería la programación. Sí, la programación de esta aplicación. Les había subido, y sería interesante que le revisen, y vamos a trabajar también en eso ahora. Les subí una gráfica respecto a las compuertas lógicas y diagramas de tiempo. Si le revisamos un poco, listo, espero que se vea bien. Aquí tenemos una aproximación, bueno, la semejanza de las compuertas lógicas, sí, con los circuitos eléctricos, y también nos va a dar una buena idea de cómo hacer la programación. Acuérdense que nosotros habíamos hecho los circuitos series y los circuitos paralelos. Sí, aquí tenemos un circuito paralelo, corresponde a la compuerta OR. No sé si esto ya lo vieron en alguna materia, lo que es el álgebra de Boole o las compuertas lógicas. No sé si me confirman si ya vieron en alguna clase, en alguna asignatura. ¿No? A ver, mi estimado Ojeda Luis, ¿me confirma si en alguna asignatura ya vieron lo que tiene que ver con compuertas lógicas? Ya. Sí. Sí, a ver, déjenme abrirles acá un poco más grande. De hecho, yo les estoy dando electrónica ahorita en la superior de electricidad, y debían enseñarles, sí, sobre esta parte de compuertas, porque es la parte de la electrónica digital. Ustedes saben que la electrónica se divide en dos, en electrónica analógica y electrónica digital. Entonces, la electrónica analógica, la cúspide, el elemento clave es el amplificador operacional. Con ese amplificador ustedes pueden hacer muchas cosas y dar soluciones varias en lo que tiene que ver con electrónica analógica. ¿Sí? Pueden hacer comparadores, los acondicionadores de los sensores y muchas cosas más ustedes pueden hacer con los amplificadores operacionales. ¿Sí? De hecho, las compuertas internamente tienen amplificadores operacionales, pero estas compuertas ya trabajan solamente con dos estados, el 0 y el 1, que es justamente el funcionamiento de nuestros contactos, pulsadores o sensores. ¿Sí? Los sensores de nivel son contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados, y es la combinación de ellos los que determinan su funcionamiento. ¿Sí? Entonces, esta parte de aquí de la electrónica digital es la que tenemos que retomar para que nos dé mayor criterio el momento que nosotros queremos hacer nuestras automatizaciones. ¿Sí? De hecho, nosotros, si ya tenemos la ecuación que debieron haber visto en lógica combinacional, si nosotros ya tenemos la ecuación de nuestra salida, esa podemos implementarla en la programación del PLC. ¿Sí? ¿Cómo? Utilizando las reglas que se veían en lo que es el álgebra de Boole. ¿Sí? Aquí en estas, por ejemplo, fáciles, que tenemos dos
pulsadores en serie es una compuerta AND, o en paralelo es una compuerta OR, y el resto de compuertas están en función de las dos primeras. Pero lo importante es esto de acá, los diagramas de tiempo, que también es una práctica para la automatización con el PLC. Vámosle agrandando un poquito más. Listo, y vamos a anotar. ¿Ya? Entonces, la compuerta, así a breves rasgos, nomás hablemos de una compuerta, que sería la compuerta OR. Vamos a analizar esta rápidamente. En la ecuación lógica representa la suma de las dos entradas. Su símbolo es este de aquí, que son líneas curvas. Sí, esta es una media que sería elipse, y una línea también curva, no es recta a comparación con la NAND, que es una línea recta y un semicírculo. ¿Sí? Y aquí pueden ver cosas importantes que siempre hemos hablado en clase. La simbología está basada en normas. Esta simbología, que es la más común, pertenece a la norma 1000. Y esta simbología de acá no es que se equivocaron y están mal, no. Esto pertenece a la norma IEC. ¿Sí? Entonces, acuérdense que todo lo que ustedes estén aprendiendo deben hacer semejanza a alguna normativa, sobre todo lo que es simbología. Acuérdense que hay varias experiencias y no tan buenas en las empresas de Esmeraldas. Cuando sus compañeros han ido a hacer prácticas, lo primero que se quejan en las empresas es que los estudiantes de Luis Tello no saben de simbología, no saben los símbolos y tampoco saben leer ni escribir las simbologías. ¿Sí? Entonces, para que vayan aprendiendo de eso en cada una de las asignaturas que tengan. La simbología obedece a una normativa y es importante que ustedes sepan esas normativas y que apliquen la simbología, que es lo más importante. Entonces, aquí tenemos la simbología y tenemos el circuito físico, ¿sí?, con contactos. Entonces, vamos analizando el circuito en paralelo. La salida, ¿sí?, va a estar apagada únicamente cuando A y B estén, como en este momento, abiertos, o sean 0. ¿Sí? Si A es 0, B es 0, es la única en la que la luz, el foco, estaría apagado. ¿Sí? Para todos los demás basta con cerrar una y ya tengo una línea que me activa al foco. Puede ser A, puede ser B, o pueden ser las dos al mismo tiempo. En cualquiera de esos tres casos yo voy a tener un 1. En caso contrario tendré un 0. Vamos entendiendo la línea de tiempo. ¿Sí? En el eje X nosotros tenemos el tiempo y en el eje Y tenemos los estados de las entradas y la salida. ¿Sí? A, B y S, que es la salida. Entonces vamos al primer tiempo. Aquí A no tiene nada, significa que es 0. B no tiene nada, significa que es 0. Y en ese momento, cuando A es 0, B es 0, ¿qué me dice el circuito o qué me dice la tabla de verdad? Que la salida es 0. ¿Sí? Vamos a un siguiente momento. Vamos a este momento, pueden ponerle momento 2, en el que A es 0, B ahora tiene el valor de 1. Entonces, ¿qué dice el circuito? Que basta con que uno de los dos esté activo y mi salida está activa. ¿Sí? Eso es lo que significa A0, B1 y mi salida 1. Y así es como se grafica. Verán que estamos hablando de contactos. O están abiertos, que sería 0, o están cerrados, que serían 1. Lo mismo que la salida. Esto es bien importante porque es lo mismo que estamos aplicando en la programación con PLCs. Vamos al siguiente momento. Aquí se repite. ¿Sí? Es 0, 0 y 0. Ahora vamos al siguiente momento. Ahora tengo A1, B0 y mi salida basta con que uno de los dos esté activado para que mi salida esté activada. Ese es el momento 4. Vamos al momento 5. A es 1, B es 1 y la salida es 1. ¿Sí?
Acuérdense que en el eje X tenemos el tiempo, entonces tenemos que hacer una línea imaginaria vertical para saber que en ese tiempo cuáles son los estados de las entradas y cuál es el estado de la salida. Entonces aquí tengo 1, 1 y la salida es 1, ¿sí? En el siguiente momento, ahora yo tengo A0, tengo B1 y mi salida es 1, ¿sí? Así se entienden los diagramas de tiempo, ¿sí? ¿Alguna pregunta de este diagrama de tiempo? A ver, para su programación, para que ustedes puedan programar, o le pueden dar a ustedes esta ecuación, cambiémosle de color, ya. Entonces, para que ustedes puedan programar en el PLC, le pueden dar la ecuación, les pueden dar la tabla de verdad, o les pueden dar el diagrama de tiempo, ¿sí? Hay tres opciones que a ustedes le pueden dar y con estas tres ustedes pueden programar el PLC, ¿sí? Si les dan la ecuación, si les dan la tabla de verdad o si les dan la línea de tiempo, ¿sí? Con esos tres es más que suficiente para que ustedes puedan hacer la programación de su sistema. Esto va a depender bastante de su sistema. Digamos que es una línea de montaje bien grande, ¿sí? Donde tenemos varios sensores. El sensor de una línea de transporte, hay otro sensor de presencia que determina que el cartoncito ya llegó, ¿sí? Y de pronto en esa posición se detiene y baja la etiquetadora, que es otra salida, ¿sí? Una vez que la etiquetadora ya le ha colocado la etiqueta, eso es censado y ahí le empujan al cartón y continúa su paso. Si vieron que intervinieron bastantes contactos, tanto que sensores como actuadores. El actuador, el motor que le movió al cartón hasta la posición del etiquetado. El brazo que le etiquetó. Esos dos son actuadores. Y los sensores que determinaron que el cartón ya llegó y que la etiquetadora ya le etiquetó, ¿sí? Entonces tenemos bastantes sensores y bastantes actuadores. Entonces en ese caso, cuando tenemos bastantes elementos, ahí lo más recomendable es lanzarse por esta tabla. ¿Bajo qué condiciones, o sea, cuántos sensores deben estar activos en ese momento para que mi motor funcione, por ejemplo, y le mueva el cartón? ¿Y cuántos sensores deben estar o abiertos o cerrados para que la etiquetadora baje? ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, se van por el lado de la tabla. Hay otros casos en los que se requiere de tiempos, ¿sí? Tiempos. En este caso es bastante sencillo porque son solamente unos y ceros, ¿sí? Y son momentos. Pero cuando ya trabajamos con tiempos, cuando estamos contando tiempos o contando eventos, ahí se hace más notorio esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la del semáforo. En el semáforo nosotros trabajamos con tiempos y tiempos diferentes. Entonces, estos ya no serían momentos. Estos serían de pronto 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Y luego de esos tiempos nosotros ya sabemos qué es lo que tiene que suceder luego, ¿sí? Entonces, ahí es más notorio cuando trabajamos con tiempos ya reales. En este caso, no tenemos tiempo porque va a depender de la persona el momento que vaya a accionar este contacto. Va a depender de la persona cuando acciona el otro contacto o si acciona los dos a la vez, ¿sí? Y no hay tiempo definido, pero si ya son acciones que duran cierto tiempo, entonces ahí tiene un poco más de sentido. Este de acá casi no es tan aplicable. Bueno, este sería el resultado de pronto de la tabla de verdad. Ustedes debieron haber visto en electrónica digital que cuando tienen una tabla de verdad, ustedes pueden obtener esta ecuación haciendo uso del famoso mapa de Karnaugh. Ese es el key de toda la lógica combinacional, de toda el álgebra booleana, es determinar el método de cómo obtener esta ecuación a partir de una tabla. Entonces, el método más preciso, es más, incluso existen ahorita aplicaciones en el celular. Ustedes métanse al Play Store
y busquen mapa de Karnaugh y ahí les va a sacar, les va a abrir varias aplicaciones. Entonces ustedes basta con que coloquen las condiciones y automáticamente el programa ya les da la ecuación. Es más, el programa les da hasta el circuito digital. No sé si eso lograron ver en electrónica digital, pero bueno, yo les complemento esa información. Entonces ya existen aplicaciones que transforman estas condiciones de una tabla de verdad en una ecuación y esta ecuación en un circuito. Ya existe, pero ahora nosotros no queremos plasmarle en un circuito, lo que queremos es plasmarle en una programación en un PLC. ¿Sí? Listo, eso era lo que quería un poco reforzarle. Esta tabla es bastante, que sería compacta, pero les da mucha información, ¿sí? Mucha información en cuanto a ecuaciones, en cuanto a simbología, en cuanto a equivalentes en circuitos, en cuanto a tablas de verdades y a entender los diagramas de tiempo. Es bastante completa, una de las ayudas más completas que yo he podido ver en este tema, ¿sí? Entonces les comparto, si es que no lo tenían ya, o si es que quieren refrescar un poco el conocimiento de lógica digital, de la álgebra booleana y de electrónica digital, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Estamos claros con este tema de lo que son compuertas y diagramas de tiempo? Más que nada el entender los diagramas de tiempo, que es lo que más adelante vamos a utilizar en la programación con el PLC. ¿No? Listo. Entonces, salgámonos de aquí. Sí. Si ustedes también pueden ver acá. A ver, vamos a ver dónde está bibliografía. Esto no es. Estoy en electrónica, control. No sé si ya revisaron el archivo de los... No, este no es. De los ejemplos. Este de aquí sí es. Miren, aquí aparece el famoso diagrama de tiempo. ¿Sí? Vamos así, salió al azar, si ustedes vieron. Vamos a interpretar, sin ver qué es. Vamos a interpretar. La E, si mal no recuerdo, es la salida, ¿no es cierto? Aquí le tiene como salida, ¿sí? M es una memoria interna y A, las A's son entradas, ¿sí? Entonces vamos entendiendo este diagrama de tiempo, cómo funciona. Vamos por momentos. En este momento dice que cuando mis entradas son 0, ¿sí? Esta de aquí es una bobina, sigue siendo bobina, así sea una memoria interna, pero es una bobina interna, ¿sí? Es una salida interna. O sea, a lo que me refiero es que esta cambia de estado en función de las entradas. Todas las salidas van a depender de las entradas, ¿sí? Entonces, las entradas están en 0. ¿Qué pasa ahí? Que tanto la memoria como la salida física están en 0. Eso es lo que me dice el diagrama de tiempo. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento, y voy a ponerle con otro color, y voy a ponerle con líneas punteadas, ¿sí? Para que se aprecie bien el momento en el que empieza el cambio, ¿sí? Eso, en este momento. ¿Qué es lo que pasa en este momento? En este momento mi entrada 0, ¿sí? Pasa de 0 a 1. ¿Sí? Mi entrada 1 sigue estando en 0.
Entonces, cuando mi entrada 1 esté en 0 y mi entrada 0 esté en 1, en ese momento se activa mi salida. Pero no pasa nada con la memoria. ¿Sí? Esa se mantiene en 0. ¿Sí? De ahí vamos al siguiente momento, que sería acá. Vamos desde arriba. Que si ustedes ven la entrada aquí se mantuvo y se mantuvieron los valores. O sea, la entrada de este punto a este otro punto, aquí, bueno, unámosle ahí para que se vea una línea, ¿ya? Entonces, aquí mientras se mantuvo esta entrada en 0, ¿sí? Aquí la salida se mantuvo también en 0 y esta de acá de la salida física se mantuvo en 1. Aquí también se mantuvo en 0, ¿sí? Durante este tiempo. Pero ahora, ¿qué es lo que pasó? Vuelvo a apagar, a desactivar mi entrada y mi entrada baja a 0. El momento que baja a 0 mi entrada, esta de acá no he hecho nada, se mantiene en 0, está en 0, 0. Ahí mi bobina de la memoria interna en ese momento se activa, el momento que baja a 0. Y la salida continúa en 1. Eso es lo que dice mi diagrama de tiempo. ¿Sí? Entonces, conforme yo voy leyendo esta parte, yo tengo que ir entendiendo en mi cabeza cómo es que va funcionando, ¿sí? Para irle haciendo la programación. Entonces, vamos viendo, hagámosle un pequeño gráfico aquí. Digamos que tenemos la entrada 0 y la entrada 1. Hagámosle solamente este caso de aquí, el de la entrada 1, porque la entrada 0 no le hemos topado para nada. Entonces tenemos la entrada 0 y lo que dice que es el momento en que yo presiono esto. Primero, la primera cosa que nosotros debemos hacer es memorizarle a esta entrada. Bueno, no ocupemos la memoria porque no me va a alcanzar tiempo. Perdón, espacio. Ya. Vamos a hacer cumplir la primera opción. ¿Qué es lo que dice? Que el momento que yo activo, o sea, este se cierra, se me activa mi salida E0. Entonces, hagámosle momentáneamente acá la bobina. Disculpas con la fea letra, pero aquí con el ratón como que no hay como hacer algo bonito. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, el rato que yo presiono esto de acá, se activa mi salida. Eso es lo que dice en esta primera línea punteada en verde, ¿no es cierto? Activo mi entrada 0 y se me activa mi E0. ¿Sí? Hasta ahí estaríamos cumpliendo. ¿Qué pasa en el siguiente momento? Cuando yo desactivo, ¿sí? Este sigue activo, dice. Y se me activa una memoria interna. Entonces, ¿cómo hago yo que cuando yo desactivo, este siga activo? Con el circuito de memoria. Entonces, aquí le pongo un contacto abierto de este E0. ¿Sí? Entonces, el momento que yo acciono mi entrada, se activa mi memoria, mi bobina, mi salida es 0. Y el rato que quito, que es esto de acá, el siguiente momento, el rato que desactivo, esta sigue activada. Sí, sigue activada porque se memorizó.
Entonces, si se dan cuenta que entendiéndole el diagrama de tiempo, yo ya tengo una idea de cómo irle programando. Ahora, el momento que se desactivaba este de aquí, lo que hacía era que la memoria interna se me activaba. ¿Cómo hacer eso? De pronto, digo porque no, y además luego le vemos el ejemplo de la programación y vemos si estábamos bien o estábamos mal. De pronto aquí en la desactivada le poníamos un contacto normalmente abierto del E0, ya dejémosle ahí mismo E0, y por aquí un contacto normalmente cerrado de la entrada O, y aquí mi bobina del M0. Ay, se me fue. No hay cómo recuperar, creo esto. No hay cómo recuperar. Ya. No sé si le siguieron. Vamos a ver si le hago rapidito nuevamente. Ay, me equivoqué de... Ya, esta es el A0, este es el el E0, este de aquí es los dos, ¿no? Son E0s, y este es el A. Ay, se me fue. Ya no va a ponerle los... ¿Sí hay cómo regresar? Ah, sí ha habido cómo regresar. Hable serio. No, aquí ha habido, vea. No me fijé. Restaurar la última dice, anotación. Ya. Entonces vamos, aquí es el A0, es la misma entrada, y este era el M0. Entonces vamos viendo si cumplimos con este primer punto de aquí. Y cumplimos con este de acá. Bueno, inicialmente este le tachamos porque no está haciendo nada en este primer momento, ¿sí? Solamente vamos a pasar a programación de este diagrama de tiempo. Entonces vamos viendo. El momento que yo presiono aquí, vamos a ponerle con rojo, ¿sí? En este momento que yo activo mi A0, se activa mi bobina E0. Entonces aquí yo activo, vamos a cambiarle el color, yo activo este A0 y se me activa mi E0. Hasta ahí hemos cumplido esta primera línea, ¿sí? Vamos a ver la siguiente línea, que dice que yo desactivo mi A0, mi E0 continúa activo y se me activa mi M0. Entonces, ¿cómo le hago que continúe activo? Porque le puse una realimentación de la misma bobina. Entonces, el momento que yo desactivo esta, ay, perdón. A ver, estábamos que la primera línea activábamos esta y esta de acá, ¿sí? Y se cumplía
con este activo y este activo. Este de acá queda desactivo. Si ustedes ven, aquí se me ha borrado un poco. A ver, completémosle. Este era A0 y este era M0. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven, el momento que este se activa, ¿sí? Este de acá se desactiva. Si están conscientes de esta parte, el momento que A0 activo en la programación cambia. Si este fue abierto, pasa a cerrado, y este que fue cerrado pasa a abierto, ¿sí? Por eso es que al estar este abierto y pese a que esta bobina se activó y se memorizaron acá, se memorizaron estos dos contactos, el M0 no se me activa porque este se me abrió, que sería este punto de aquí. Entonces tengo A0 activo, M0 desactivado y E0 activado. Hasta ahí el primer punto. Ahora vamos a ver el momento que yo desactivo. El momento que yo desactivo, se me quita la activación, vuelve a la programación que era normalmente abierto. Lo mismo pasa con este de acá, se quita, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó ahí? Este, como queda memorizado, este de aquí me da, sería un cerrado, y este de acá es cerrado, y en ese momento se me activa el E0, el M0, perdón. ¿Sí ven? Se me activa el M0. ¿Sí? Este de acá continúa porque se memorizó, y mi contacto, mi entrada, ya bajó a 0. ¿Sí ven? Hemos cumplido con esta parte de aquí, que está en el diagrama de tiempo, lo hemos transformado en programación. Pero si ven que ya depende mucho de usted, cómo concibe las cosas. Esto es de práctica. Si no digo que no, es de práctica. Pero es de que le vayan analizando parte por parte. Por ejemplo, aquí vayan descartando. Este de aquí no me involucra, le quito. Vamos a hacer con lo de acá. Voy a hacer esta primera parte. ¿Por qué? Porque en función de esto se han cambiado las posiciones de las dos bobinas. ¿Sí? Entonces, como vieron, fuimos por la primera línea. Allá, activo este y se activa la bobina. Esta E, no sé por qué. Ya. ¿Sí? Entonces fuimos por esta línea y cumplimos esto, y a la M la dejamos acá, en otro plano. ¿Sí? De pronto con el contacto normalmente cerrado, que el momento que yo activo cambia de posición y queda abierto, y por ende nunca se va a activar. Y en el siguiente momento, cuando se recupera, el de acá permanece. El hecho de que diga que permanece me hace suponer que es una programación memorizada, ¿sí? Que le hace que se mantenga la bobina activa. Y en ese momento se activa mi otra bobina. Ya. En ese mismo momento, como ya tengo habilitada por la memorización de la anterior, el momento que regreso a condiciones de programación, de aquí ya me da paso y se me activa mi M0. ¿Sí? Como ven, hemos pasado de un diagrama de tiempos a la programación. Vamos ahora sí a ver en qué consistía, o esa parte por lo menos debería estar acá en la programación. Ya. Miren, aquí lo que hacen es y le han programado de otra manera. Vamos a ver. El 1 le eliminamos no hemos estado concibiéndolo al revés. Han sido las entradas y han sido las salidas. Bueno, ya hicimos otro ejemplo entonces nosotros. Yo me confundí. Han sido entradas, han sido salidas. Lo que yo le hice fue al revés. Yo le hice que A eran entradas y M y E eran salidas. Pero no importa. El mecanismo, si hubiera sido así, es el que el que programamos hace un momento. Lo importante era eso, ver que se puede pasar
de un diagrama de tiempos a una programación. Sí, como dije, esto lo encontré al azar, nos detuvimos ahí y bueno, yo me equivoqué en la asignación, pero logramos hacer en programación esto. Así esté equivocado las asignaciones, pero se logró hacer la programación porque cumplía con lo que estábamos haciendo. ¿Sí? Ahorita me acabo de dar cuenta que es al revés. E son entradas, A son salidas y M sí era la memoria interna, eso sí no había pérdida. ¿Sí? Entonces obviamente la programación va a ser diferente. Pero bueno, lo que yo quería hacerles ver es cómo pasar del diagrama de tiempos a la programación. Aquí es un ejemplo de lo que les decía, ya está contándose 5 segundos. Es parte del problema, se podría decir. Es parte de lo que el sistema, queremos que el sistema funcione. Aquí dice en el enunciado, y se desactiva 5 segundos después. Entonces ya nos está dando información de un tiempo. El momento que nos da información de un tiempo, significa que nosotros debemos poner algún temporizador para que nosotros tengamos este tiempo. Entonces, como ven, el diagrama de tiempo es el enunciado, ¿sí?, puesto en este diagrama y nada más. Entonces, con este diagrama ya tiene usted otra perspectiva para que pueda hacer la programación. Bueno, y hemos de tener, ojalá, tiempos para ir haciendo ejemplos de este tipo con temporizadores. Ahorita solamente estamos con contactos, por eso no quiero que se me pierda, ¿sí? Estamos únicamente con contactos. Entonces ese es el famoso diagrama de tiempos, ¿sí? Vamos viendo, aquí debe estar el del semáforo, temporizador de impulso prolongado, temporizador de retardo. Tren de impulsos, son contadores. Un generador de onda cuadrada. Este es interesante. Han visto que ahora los semáforos, antes de cambiar, empieza a parpadear una de las luces. Por ejemplo, antes de pasar al rojo, el amarillo empieza a parpadear y viceversa, me parece, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que hacen es esto, miren. A ver, para no equivocarme, era entrada. Así no, tiene lógica. E de entrada. Ya. Este es un temporizador 0, temporizadores, un temporizador 2 y A sería la bobina. ¿Sí? Entonces, como ven, el momento que yo doy o activo mi contacto de entrada, mi salida se prende como dice aquí por 165 segundos, queda prendida la luz y después de 165 segundos, ¿sí?, durante este tiempo de acá empieza a parpadear 1, 2, 3, 4, 5 veces antes de apagarse. Eso es lo que me dice aquí, que el momento que yo presiono mi entrada, vamos anotando, ¿sí?, el momento que yo presiono mi entrada, mi salida se activa, ¿sí?, y queda activa por un tiempo fijo, que son 165, y luego de ese tiempo parpadea 5 veces, 1, 2, 3, 4 y 5, y se apaga definitivamente. Entonces aquí lo que hicieron es hacer un temporizador que me da
los 165, ¿sí? Hicieron un tren de pulsos constante. Este siempre va a estar generando este tren de pulsos, pero solamente se activa el momento que está activo este otro temporizador. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hace la resta, este sería 180, ¿sí? Este temporizador me marca los 180, este temporizador me marca los 165, y lo que hace es que durante este tiempo la salida sea igual a este temporizador, y a partir de ese tiempo que la salida sea igual a la salida del temporizador 2, que sería este tren de pulsos de aquí, hasta que se complete este tiempo de 180 y se detiene. ¿Sí ven? Ustedes al momento pueden estarle viendo como algo que no se entiende o es incomprensible de hacerlo, ¿sí? Ya esto con la práctica y entendiendo cómo funcionan los temporizadores, ustedes ya van a tener un poquito más de criterio. Pero bueno, ahorita lo único que quiero demostrarles es que del diagrama de tiempo ustedes pueden hacer la programación. Es más, cuando a ustedes les dan el enunciado del sistema, nuestro sistema queremos que haga esto, aquí está el enunciado. Una buena práctica es pasar de palabras al diagrama de tiempo, y ahí ustedes ya tienen una mejor perspectiva para pasar a la programación. ¿Sí? Entonces es recomendable, por eso es el uso de los diagramas de tiempo es importante. No sé si a ustedes en los ejemplos de matemáticas, en los ejercicios, en el colegio, en la escuela, les enseñaban a hacer el planteamiento de, o sea, había el enunciado que decía Pablo tiene 20 años, Juan tiene el doble de Pablo y María tiene la mitad del promedio de los dos. ¿Cuál es la edad de María? ¿Sí? Algo así eran los enunciados de los ejercicios de matemáticas, ¿no es cierto? ¿Ustedes qué hacían? Planteaban, por ahí le dibujaban a Juan, por ahí le dibujaban a Pedro y por ahí le dibujaban a María, ponían las relaciones, el uno es el doble del otro, este de acá es el promedio de los dos, y una vez que tenían eso, ya veían cómo resolverle, veían de qué manera podrían obtener el resultado. Lo mismo es acá, tenemos el enunciado, hacemos el diagrama de tiempos y ahora sí la posible solución sería esto, ¿sí? El momento que yo presiono, activo dos temporizadores y un tren de pulsos. Este temporizador y el tren de pulsos. Mientras dure este temporizador, mi salida va a ser igual a la salida del temporizador. Si se dan cuenta que el temporizador aquí es 1 y mi salida también es 1. Entonces la salida del temporizador va a ser mi salida. Y una vez que termine este temporizador, ¿sí?, mi salida va a ser la salida del tren de pulsos, de este de acá. ¿Por qué tiempo? Mientras dure este otro temporizador de acá. Listo. Se acabó el problema. ¿Sí? Entonces, pasar de las palabras del problema a un diagrama de tiempo, y una vez que usted tiene este diagrama de tiempo, ya lo ve de mejor manera y puede acceder a una solución en cuanto a la programación. ¿Sí? Entonces, la importancia del diagrama de tiempos, ¿sí? Es lo único que quería mostrarles. La importancia del diagrama de tiempos. Entonces aquí, volviendo a la gráfica, tienen los diagramas de tiempo de las compuertas lógicas para que vayan practicando. Y hace la semejanza a los circuitos eléctricos. Listo. Hasta ahí por ese lado. No sé si hay alguna pregunta. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? No, listo. Ya me apareció el mensaje de los 5 minutos. Nos desconectamos y vamos directo a plantearnos el ejercicio del reservorio.
Ok, entonces ahora sí, pasémonos a ver aquí a la pizarra. Ya. Ok. Todos ven la pizarra ahí, ¿no es cierto? Sí, sí, porque se ve. Ya. No se ve. Bueno, todavía no he escrito nada, ¿no? A ver, entonces les comparto específicamente esto. Vamos a ver. El OBS. Ya. Ahí debe estar mejor. Listo, entonces vamos a ver. Ustedes tienen el reservorio por aquí. Teníamos un contacto normalmente abierto, vamos a dibujarle, ¿sí? Del nivel alto, del nivel bajo, ¿sí? Adicional teníamos una bomba, recibía agua de algún lado y estaba conectado por acá, ¿sí? Y a este le íbamos a llamar M por el motor al que debe estar asociada la bomba, ¿sí? Entonces tenemos dos entradas y el motor. Sumémosle el start y el stop, ¿sí? El encendido y el apagado del sistema. El encendido, que sea un contacto normalmente abierto, y el apagado, un contacto normalmente cerrado, ¿sí? Estos son botones, de una vez le dibujo como botón, ¿ya? Entonces esas serían nuestras variables, ¿sí? Entonces, como primer punto yo les había dicho, identificar cuáles son entradas, cuáles son salidas. Por aquí teníamos una válvula, la tubería, y por acá tenemos la válvula, que esta la manipula usted con la mano, es manual, ¿sí? El momento que se lava las manos o se baña, lo que sea. Esta es la de consumo, ¿sí? Esto no va a entrar en el sistema porque yo no le voy a poner un horario cuando tiene que lavarse las manos. Eso va a depender de usted, o cuando se va a bañar. Eso es imposible automatizar. Eso depende de usted, ¿sí? Lo que vamos a automatizar es que el agua siempre esté en este rango de aquí. Siempre haya agua en ese espacio de ahí. Eso es lo que vamos a automatizar, no el consumo, ¿sí? Vamos a automatizar que el agua, que haya agua siempre en el reservorio. Eso es lo que vamos a automatizar. Listo. Entonces vamos viendo cuáles son las entradas. Las entradas son A, B, E, y cambiémosle porque aquí se van a duplicar. Encendido y el stop, pongámosle, ya, E y S, ¿sí? Esas son mis entradas, y mis salidas va a ser solamente una, que es M, ¿sí? Hasta ahí estamos. Espero que no haya ningún pierde, verán. Estamos yendo bastante despacio, ordenaditos y claros. Listo. Entonces vamos a hacer nuestra tabla de verdad. Tenemos acá el A, el B, el E y el S, y acá vamos a tener el M, ¿ya? Ahora, no vamos a construir todas las opciones en las que
en las que podemos nosotros poner la tabla de verdad. Eso debieron haberle dado en electrónica digital. ¿Cuántas opciones tengo con 4 entradas? ¿Quién me dice? ¿Cuántas posibles combinaciones tengo con 4 entradas? ¿Sí? Es 2 a la n, donde n es el número de entradas, ¿no es cierto? Aquí el número de entradas son 4, 2 a la 4, 2 a la 2, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. 2 a la cuarta son 16. Entonces, no vamos a hacer las 16, solamente vamos a hacer las que hacen que mi salida se active, ¿sí? Más que nada vamos a ir en orden. Como les decía, nosotros necesitamos una condición inicial. Como primer punto, usted establezca una condición inicial. Usted puede decir, no, mi condición inicial es el reservorio completamente lleno. ¿Sí? Puede hacerlo. No, mi condición es completamente vacío. No importa cuál elija, pero tiene que elegirla. ¿Sí? Eso es lo importante de esto. Entonces, yo voy a establecer mi condición inicial con mi reservorio completamente vacío, en 0. ¿Sí? Listo. Entonces, en este estado, en el estado completamente vacío, primero, para que mi sistema funcione, yo debo prender el sistema. Si no prendo mi sistema, no va a funcionar nada. Entonces, con mi sistema en 1, ¿sí? Ay, perdón, ese es el stop. Con mi encendido en 1 y mi stop en 0, ¿sí? Eso ya de cajón. O sea, prendo mi sistema y mi stop va a estar desactivado. Al ser normalmente cerrado, ¿sí que debería ponerle? ¿0 o 1? ¿Quién me dice? ¿Aquí está bien puesto el 0 o tiene que ser 1? Uno, ¿no es cierto? Porque es un contacto normalmente cerrado. Entonces mi PLC lo que va a ver es un 1. Y un 1 significa que no está presionado el stop. ¿Sí? Entonces, con mi entrada en 1, o sea, que yo le presioné, ¿sí? Y mi stop en condiciones normales, ahí mi sistema va a empezar a funcionar. Entonces estas se van a mantener, ¿sí? Ahora sí, vamos con mis sensores de nivel. En este momento, en esta condición inicial, mis sensores están abiertos porque el agua todavía no hay agua, todavía no llego hasta acá. Entonces mis sensores van a ser 0 y 0. En esta condición, me parece que la clase anterior ya habíamos avanzado en algo y dijimos que mis sensores están en 0 porque está vacío, lo que me habilita la bomba para que se prenda, ¿sí? Entonces mi bomba se prende, ¿sí? Se prende la bomba y el agua empieza a llenar el reservorio, ¿sí? Empieza a llenar el reservorio hasta este momento donde cambia mi contacto de abierto, cambia a cerrado, porque ya llegó el nivel ahí, ¿sí? Entonces, B, el E y el S ya no les voy a tomar, van a ser iguales durante todo el proceso, ¿no es cierto? Vamos a ver solamente A y B. Entonces, mi B pasa a 1, el
A sigue abierto y este de aquí sigue en 1, 1. ¿Qué tiene que pasar en ese momento cuando el agua llega acá? Mi objetivo no es que el agua llegue al nivel bajo, mi objetivo es que llegue al nivel alto. Entonces la bomba tiene que seguir funcionando. ¿Sí? Tiene que seguir funcionando. Entonces vamos acá. Sigue funcionando y el agua sigue subiendo. El nivel sigue subiendo dentro del reservorio, ¿no es cierto? ¿Hasta qué momento? Hasta el momento que llega al nivel del sensor de alto. Llega a ese nivel y el contacto se cierra. Entonces vamos viendo. A se cierra, el B está cerrado porque ya hace rato que pasamos ese nivel, ¿sí? Y estos están activos. Entonces en ese momento, ahí sí el motor tiene que apagarse y ya no permitir llenar, porque de no se va a desbordar mi reservorio y mi motor se apaga, ¿sí? Entonces en ese estado va a quedar hasta que este muchacho de aquí se vaya a pegar una ducha, abra la válvula y empiece a salir el agua. Entonces empieza a salir el agua ahí y baja apenas el nivel, pero este sensor ya se activa porque ya bajó de la posición del sensor, ¿sí? Entonces A vuelve a ser 0, el nivel de alto. El nivel de bajo sigue activo porque todavía no hemos llegado a esa posición, pero la bomba no se me va a prender, va a seguir en 0. No tiene sentido que se me prenda. ¿Qué pasaría si se prende? Se va a prender, inmediatamente se activa, se va a apagar, sigue consumiendo, va a bajar, nuevamente va a prender y va a estar prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga la bomba, ¿no es cierto? Y eso es algo que no queremos. Esto entonces el consumo tiene que seguir hasta el nivel bajo para que nuevamente vuelva a prenderse. No. Tiene que llegar al nivel de bajo que usted le haya puesto. No significa eso vacío. Si ve, usted todavía tiene agua aquí en el reservorio. El nivel bajo no significa 0. El nivel bajo está acá arriba. Lo que le dice a su sistema automático es que cuando ya el agua esté por este nivel, ahí vuelve a prenderse. El consumo nunca se suspende, ojo. ¿Por qué? Porque aquí hay todavía suficiente agua para que usted siga ocupando, ¿sí? Entonces en ningún momento el consumo se fue afectado, ¿sí? Usted es el que le puso este sensor. Uno que se active antes de que el reservorio se acabe, se seque, ¿sí? Entonces cuando llegamos a este nivel, el sensor nuevamente se apaga. Entonces vamos acá. El sensor A ya estaba apagado hace un rato. El sensor B se apaga y ahí el motor nuevamente se prende, ¿sí? Y en este momento, como ustedes ven, se acaba de repetir el ciclo, ¿sí? Volvemos a esta primera condición, ¿sí? Con una observación. ¿Cuál será la observación? Que en esta condición, para estos mismos valores de entrada, mi salida se comporta de manera diferente, ¿sí? Si ustedes ven, aquí tengo 0 y 1, pero mi salida es 1. Acá tengo 0 y 1, pero mi salida es 0. Esa es la única observación que se puede ver, ¿sí? Y eso es a lo que ustedes tienen que dar solución. ¿Sí? ¿Estamos
¿Estamos claros? Para completarle, pongámosle 1 y 1. Esta era la que se mantenía. Todo el sistema funciona siempre y cuando yo le haya aprendido al sistema y no esté presionado el stop. ¿Sí? Entonces, como se repite, este no entraba en el análisis, pero les pongo porque tiene que estar en la programación. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, ese sería el ciclo de funcionamiento del sistema automático del reservorio, ¿sí? De llenado del reservorio. Entonces, al hacer eso, yo voy a garantizar siempre mi objetivo inicial, que era mantener agua dentro de este rango, ¿sí? El agua en el reservorio siempre debe estar en este rango de aquí. Eso es lo que estoy manteniendo, ¿sí? Nunca dejar que el reservorio se me vacíe y nunca dejar que el reservorio se me desborde, ¿sí? Dejarle entre las señales de los dos sensores. Ese es el objetivo de mi sistema de control. ¿Sí? ¿Estamos claros en el planteamiento del problema? ¿Verán? Entonces tenemos un esquema del sistema, cómo queremos que funcione, ¿sí? Qué elementos nomás cuentan, si es que es la persona o X empresa la que le dice esto es lo que quiere. Entonces usted identifica entradas, identifica salidas, establece las condiciones de operación del sistema. ¿Sí? En este caso hemos hecho una tabla de verdad, pero también puede ser un diagrama de tiempos. A ver, vamos viendo, no sé si me alcanza el diagrama de tiempos aquí. Dos entradas y una salida. Solamente voy a hacer A, voy a hacer B y voy a hacer M. ¿Sí? Solamente voy a hacer de las tres. Listo. Dice que 0, 0 y 1. Un primer momento. Un primer momento, que va a ser esta línea de acá, la primera línea. Va a ser 0, 0. ¿Sí? O sea, aquí inicia 0. Aquí inicia 0 y el motor está en 1. ¿Sí? Esta es la primera línea, este primer momento. Pongámosle un 1, que es la primera línea. Vamos a la línea 2, que A es 0 y B es 1. Entonces aquí sigue 0 y aquí B va a 1. Y en esa condición la bomba sigue prendida. ¿Sí? Ese es el momento 2. El momento 3, que es este de acá, es cuando se activa A y se activa B. Entonces en este momento se activa A. B estaba activo, continúa activo, ¿sí? Y en ese momento mi motor se apaga, queda 0. Y aquí hay un corte del tiempo, porque acuérdense que depende del consumo, depende de la persona. Entonces vamos a romperle el tiempo aquí, porque en esa condición puede quedar una hora, puede quedar un día, puede quedar un mes o puede quedar un año. Si es que esta persona salió de vacaciones, el reservorio, como no hay consumo, el reservorio quedó lleno y hasta ahí llegamos, ¿sí o no? Entonces hacemos un corte en el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando hay consumo y este contacto de aquí se me baja nuevamente a 0, ¿sí? Se me baja a 0. Este de aquí estaba en 1. Y ahí nuevamente, no, ahí sigue mi motor en 0. ¿Sí? Todavía no se prende, está consumiendo. Aquí lo único que me dice es está consumiendo, pero no he llegado todavía al límite bajo.
Entonces vamos al siguiente momento, cuando ya ha consumido y este baja a 0. Ahí sí el motor se me prende, ¿sí? Y aquí volvemos a la parte inicial. ¿Sí? Entonces hemos hecho el esquema del problema, identificación de entradas y salidas, la tabla de verdad y el diagrama de tiempos. Entonces, en este punto, nosotros ya le tenemos más que claro cómo funciona nuestro sistema. Entonces, una vez que ya tenemos claro cómo funciona nuestro sistema, ya podemos pasar a programar. Y ese va a ser su tarea. Ahora aquí para completar el momento 4 y el momento 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 momentos. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Alguna pregunta? Vuelvo y repito, la operación del sistema, eso ya debe estar súper claro. Si no está claro cómo opera el sistema, imposible que puedan programar. ¿Cómo van a programar algo que no saben? ¿Sí? Entonces, primer paso, entenderle la operación del sistema. Y para entenderle, primero identifique cuáles son las entradas que realmente le va a servir y cuál es su salida que va a operar, ¿sí? Y tiene las herramientas, la tabla de verdad o el diagrama de tiempo, los dos, para que le pueda entender mejor, ¿sí? La una tiene que estar concordante con la otra. Eso significa que usted ya comprendió cómo funciona su sistema. Y una vez que ya sabe cómo funciona su sistema, ahora sí ya puede pasar a la programación. Ojo, aquí como acaban de ver en el diagrama de tiempos, no hay que poner temporizadores porque no hay ningún tiempo. No hay que poner contadores porque no se necesita contar nada. Es solamente de utilizar contactos. ¿Sí? Es programación a base de contactos, nada más. Eso también, esa información también les da el diagrama de tiempo. Por si acaso vayan a querer poner un temporizador, un contador y no se necesita nada porque aquí en el diagrama de tiempo no hemos puesto ningún tiempo en específico. Como los ejemplos que vimos hace un momento, que decía 165 segundos, 100 no sé cuántos segundos, ¿sí? Un tren de pulsos, temporizador, eso. No tenemos esas condiciones, solamente tenemos momentos, ¿sí? 5 momentos que son concordantes con los 5 que estaban puestos en la tabla de verdad. ¿Sí? ¿Preguntas? Claro, yo ahorita le voy a poner a subir al YouTube, que se demora bastante en la subida. Ya, listo. Sí, ya, listo, no hay problema. Entonces, claro, no, eso sí. Bueno, ahí sí, ya depende de cada uno, ¿no? ¿Qué les podría decir? Caso particular, yo siempre andaba y hasta ahora, miren, aquí ando con un cuadernito a la mano. Cualquier cosa que necesito yo la anoto. Parece mentira, pero todavía está. Pese a que yo tengo toda esta información en la computadora o fue de algún momento que se le hizo, se le vio, pero también suelo llevar mis apuntes, como quien dice. Entonces, siempre es importante el tener los apuntes, ¿sí? Es más, yo en el video obviamente va a estar toda esta información que acabamos de ver, pero de pronto a uno se le ocurre algo en específico que no lo dijo el docente, no lo dijo el ejemplo, fue algo que se le ocurrió a usted.
y no lo anotó. Entonces eso, como usted dice, la mente es frágil y después se olvidó. De pronto pudo haber tenido una muy buena idea, pero como no le tiene anotado, ya se perdió en el tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, como dije, eso ya es algo personal, el que lleven apuntes o no. No digo que vuelvan a copiar lo mismo que yo tengo, ¿sí? Esto ya, como ustedes saben, pueden ver en el video y pueden tener. Pero lo que necesito, bueno, en mi caso, yo necesito anotar lo que no consta aquí, ¿sí? Lo que yo entiendo, lo que yo le capté, o las cosas importantes o medulares de lo que se está exponiendo, para que no se esté revisando todo el video, solamente ciertas partes importantes. Ah, ya aquí dijo esto, no le entendí por qué era, entonces, pero vamos a revisar. Pero usted ya tiene la frase que supuestamente yo dije, entonces va directo al grano, ¿sí? Vuelvo y repito, eso ya depende de cada persona y de cómo se hayan entrenado desde la escuela, porque desde la escuela viene nuestra manera de actuar hasta cierto grado, depende de cómo fuimos o cómo nos enseñaron en la escuela, ¿sí? Desde ahí me acuerdo, desde la escuela, tome nota o ponga lo importante. Entonces desde ahí viene al menos mi manía, llamémosle así, de tomar nota y de tener cosas importantes anotadas, ¿sí? En el colegio fue mucho peor y en la universidad peor. Dígame. Claro, tienen que hacer la programación y simular. En la simulación, ustedes van jugando con estas entradas, ¿sí? Y van comprobando que efectivamente el motor se prendió, la bomba se prendió o se apagó, ¿sí? Aquí tienen esto para comprobar su programación. Tienen la tabla de verdad o tienen el diagrama de tiempos. Sí, porque esto es lo que queremos que funcione. Claro, así es. El programa, eso sí, obviamente en el papel, ¿no? La programación. Y una captura de su simulación. Eso le suben ahí. Sí, ya tengo también la gráfica que les estaba haciendo. ¿Dónde está? Tanque reservorio. O sea, esto ya les voy a poner la tarea. Así va a ir, ¿no? Pero ya está explicado aquí cómo funciona. Sigue estando el start, el stop, límite alto, límite bajo, la válvula de consumo, el tanque reservorio y la bomba, ¿sí? El límite alto. Cierto que no se les ve, les estoy compartiendo. Sí, perdón. Vamos a ver. Eso, ahí sí deben estarle viendo. Sí, entonces es exactamente lo que hemos hecho, así medio feo en la pizarra, pero ya aquí está un poquito mejor, ¿sí? Entonces tenemos el start, el stop, límite alto, límite bajo, la válvula de consumo, la bomba, ¿sí? Entonces ahí ustedes le ponen límite alto, les estoy haciendo la aclaración, es contacto normalmente abierto. Límite bajo es un contacto normalmente abierto, el start es un contacto normalmente abierto y el stop es un contacto normalmente cerrado, ¿sí? Lo que yo ahorita les puse, normalmente no se pone así como yo les puse en la pizarra, de una vez el contacto, ¿sí? Basta con que sepan qué tipo de contacto es, no es necesario dibujarlo acá, ¿sí? Entonces aquí tienen el esquema. Y ya saben cómo analizarlo, ya lo hemos analizado en clase. Entonces de este sistema ustedes tienen que hacer la programación y su simulación.
Listo, entonces ese ya les subo junto con el video de esta clase, les subo también la tarea. Eso les daría el tiempo. Mañana tenemos una sola hora, ¿no es cierto? Listo, entonces el día de mañana estaría dedicado para que ustedes consulten, vean, analicen, revisen cómo sería la programación y lo puedan subir. Y el día viernes haríamos la revisión y el análisis del ejercicio, ¿sí? Del ejemplo de aplicación. Así quedaríamos entonces, para no estar, entonces el día de mañana no tener clase, si ustedes se dedican a hacer la tarea, ¿sí? Listo, ¿qué más necesitarían? Mañana le harían hasta las 10, les dejaría habilitado. Sí, porque yo tengo clase después de lo que tenía con ustedes, que no vamos a tener, ustedes van a estar haciendo el ejercicio, ¿sí? Tendrían esa hora y las 2 horas más, hasta las 10. O mejor miércoles 2 de la tarde, ¿ya? Ya, miércoles 2 de la tarde. Ahí les dejo, entonces ya voy a poner la carpeta también correspondiente a la tarea esta. Miércoles 2 de la tarde. ¿Sí? Listo, entonces así quedaríamos con la tarea. Háganle bien, entiéndanle más que nada. ¿Sí? Vuelvo y repito, son solamente contactos. Vayan haciendo por partes, así como en la explicación que les di del diagrama de tiempo, que le fui creando la programación. De esa manera váyale haciendo, les recomiendo. Vaya cumpliendo paso por paso lo que tiene que ir haciendo. ¿Sí? Es una buena práctica. Al menos es lo que yo suelo hacer. Ahora, si usted dice, no, así no me gusta, yo le planteo todas las entradas, bueno, hágale. ¿Sí? Eso ya va a depender de cada uno. Como les había dicho, cada persona tiene una manera de pensar y en programación podemos tener los mismos resultados y la programación puede ser diferente. Eso no hay ningún problema. ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta entonces? ¿Algo adicional respecto a esta tarea? Listo. Ya, perfecto. Sí, como les decía, eso es lo fundamental. O sea, si usted no sabe o no le entiende cómo opera el sistema, muy difícilmente va a ser la programación. ¿Sí? Entonces, lo importante es entender cómo funciona. Y eso también les digo, el momento de sus proyectos de titulación, sí deben entenderle bien cómo debe funcionar su sistema. Una vez que le entiendan cómo funciona su sistema, y ahí ustedes le hacen la programación respectiva. ¿Sí? Listo, jóvenes, entonces no les quito más tiempo, ya va a ser hora también. Entonces, les repito, mañana no va a haber clase en línea, mañana trabajan en la programación. ¿Sí? Pueden reunirse virtualmente, no vayan a irse a reunir en la casa. Virtualmente pueden reunirse, pueden usar el grupo de WhatsApp también y pueden ir, yo que sé, revisando información o planteamientos que ustedes tengan. ¿Sí? Alguna consulta igual podrían hacérmela, pero lo importante es que usted explote todo lo que ha entendido hasta el momento. Solo son contactos, no tiene que utilizar ningunos elementos más. ¿Sí? Entonces es algo que al momento lo pueden hacer. Listo, entonces el día viernes revisaríamos los trabajos y empezaríamos con lo que son los temporizadores y los contadores, que son los otros dos elementos con los que ya podríamos hacer aplicaciones mucho más grandes, ¿sí? Y más complejas. Hasta el momento es sencillo, en teoría es sencillo lo que estamos haciendo porque son solamente contactos, ¿sí?
Listo, jóvenes, entonces quedamos así. Nos vemos el día viernes con la revisión de sus trabajos. Que tengan una buena noche entonces. Pasen bien.